Imagina que despiertas con el sol golpeando un tejado de arcilla. No hay electricidad, no hay duchas calientes, no hay mensajes de buenos días. Solo el murmullo de las palomas, el olor a pan viejo y el sonido lejano de unos pasos. Unos descalzos, otros con sandalias de cuero. Estás en Roma, no la de los libros, la de verdad. La caótica, sucia, gloriosa y peligrosa Roma. Ahora imagina esto. Solo tienes que sobrevivir un día. Pero, ¿qué tan difícil puede ser? Solo 24 horas. Lo cierto es que sobrevivir un solo día en la antigua Roma podía ser tan fácil como un paseo por el foro, o tan trágico como un grito en el Coliseo. La diferencia entre vivir como un dios o morir como un esclavo era una línea invisible, marcada por tu nombre, tu clase, tu religión o el humor del emperador. ¿Qué comían al despertar los romanos? ¿Qué miedos les sacaban el sueño? ¿Qué punto pasabas si te cruzabas con un soldado ebrio o decías lo que no debías frente a un espía de Nerón? Y lo más importante, ¿cómo se sentía vivir sabiendo que tu existencia podía cambiar por completo en cuestión de minutos? En este video, recorreremos un solo día en Roma desde que el primer rayo de sol toca los templos hasta que la luna observa a los que logran acostarse vivos. Lo haremos desde los ojos de diferentes personajes. Un esclavo que sirve a su amo desde antes del amanecer. Un senador que teme más a las palabras que a las espadas. Y una mujer panadera que conoce más secretos que un espía. Un día. Solo uno. Parece poco, hasta que entiendes que cada hora podía esconder una traición, una peste, una oportunidad o un milagro. ¿Estás listo para cruzar la puerta de tu domus y salir a las calles de Roma? Salgamos. Y que los dioses te acompañen. El día comienza antes del alba, pero no para todos. Tito, un esclavo doméstico, abre los ojos mucho antes que el sol. Aún está oscuro cuando se arrastra fuera del rincón donde duerme. Una esquina fría en el atrium de la casa de su amo. Apenas ha dormido 3 horas. Su primera tarea, encender el fuego para calentar el agua del baño del Dominus. Si el carbón no prende a tiempo, habrá castigo. No se pregunta por qué. No tiene permitido preguntarse nada. Su vida no le pertenece. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, Claudia, una mujer panadera, ya está cubierta de harina hasta los codos. El horno que heredó de su padre y que casi fue confiscado por un recaudador corrupto, escupe calor como si ya fuera mediodía. Cada pan que moldea no es solo comida, es supervivencia. Su esposo fue ejecutado injustamente 3 años atrás, y desde entonces, todo lo que gana sirve para proteger a sus hijos y sobornar a quien sea necesario para mantener abierto su negocio. En su calle, todos la conocen como la que no se rinde, aunque ella, muchas veces, se siente a punto de quebrarse. Pero a pocas calles de allí, otro tipo de amanecer ocurre en silencio. Lucio Cornelio Craso, senador, se despereza entre sábanas finas de lino egipcio. Su villa en la colina del Aventino está silenciosa, perfumada por esencias de mirra y lavanda. Un esclavo le ofrece agua con miel tibia. Otro, más joven, le limpia las uñas con cuidado. Lucio no tiene que preocuparse por el fuego, ni por el pan. Su única preocupación es a quién enfrentará hoy en el Senado, y si ese alguien tiene mejores aliados entre los espías del emperador. El contraste es brutal, pero así era Roma. Una ciudad donde el lujo y la miseria se rozaban en cada esquina sin tocarse jamás. La higiene matutina, por ejemplo, era un asunto de clase. Mientras Tito se lava la cara con agua que recogió del pozo común y que huele ligeramente a hierro, Craso se baña en un impluvium con pétalos de rosa flotando en la superficie. Claudia, en cambio, no tiene tiempo para el agua. El sudor se mezcla con el humo del horno desde que abre los ojos. Para ella, el aseo vendrá más tarde, si el día lo permite. La religión, sin embargo, no perdonaba a nadie. Antes del desayuno, era común ofrecer una oración rápida a los lares, los dioses domésticos. En casa de Craso, un sacerdote contratado hace la ofrenda mientras el senador se viste. En la panadería de Claudia, es ella misma quien enciende una lámpara de aceite y murmura unas palabras para su esposo muerto. Tito, por su parte, mira de reojo el pequeño altar familiar de sus padres, escondido tras un paño en su rincón del atrium. No puede encenderlo, sería castigado, pero lo mira, y eso le basta. Luego viene el desayuno, el ientaculum,
Para Tito, son las sobras del día anterior. Un trozo de pan duro, un poco de gacha si tiene suerte. Para Claudia, pan recién horneado, que no puede disfrutar en paz. Mientras come de pie, calcula mentalmente las cuentas del día. Para Craso, es un festín ligero. Frutas, queso curado, huevos cocidos. Un esclavo le lee las noticias del foro mientras mastica. El desayuno, incluso en su ligereza, revela cuánto podía separar un ciudadano de otro. La ciudad ya empieza a rugir. Las puertas de las casas se abren. Los primeros comerciantes gritan sus precios. Los niños corren a clases con sus tablillas de cera. Las matronas ordenan a sus esclavas limpiar las estatuas de los antepasados. Y el olor de Roma al amanecer no se olvida jamás. Una mezcla de pan caliente, aceite rancio, humo de madera, perfume barato y orina pública. Un aroma vivo, casi violento. En medio de ese caos, las jerarquías se mantienen. Tito no tiene nombre propio en la calle. Claudia tiene que fingir respeto ante cualquier hombre con túnica limpia. Y Craso se sienta en su litera y es cargado por 4 esclavos hasta el foro, sin tocar el suelo una sola vez. Pero incluso los poderosos sienten miedo. Al pasar frente a la estatua de César, Craso recuerda que su tío murió en el Senado por decir algo inconveniente. En Roma, hasta el silencio tenía consecuencias. El sol se alza con violencia sobre los techos de Texas. Las sombras se acortan y el día, con todo su peso, cae sobre los hombros de quienes tienen que sobrevivirlo. No hay tiempo para pensar en filosofía. Roma no se detiene. Cada hora es una batalla pequeña entre el caos y la rutina. Pero justo antes de salir de casa, Lucio Craso se detiene un momento en su biblioteca. Toma un pergamino de Séneca, su enemigo político y antiguo amigo. Lee en voz baja: no hay un camino fácil desde la tierra hasta las estrellas. Suspira. Hoy tendrá que elegir bien sus palabras. En Roma, las palabras matan más que las espadas. Roma despierta ruidosa, como si no hubiese dormido del todo. Las calles están vivas desde mucho antes de que el sol las alcance. Las piedras del pavimento están gastadas, pero siguen brillando por la humedad del rocío. Carros crujen al girar, empujados por burros malhumorados y esclavos aún más cansados. Se escucha el golpeteo de las sandalias, las discusiones de vendedores, el canto agudo de algún niño suelto entre la muchedumbre. La ciudad no se ordena, se impone. Tito, tras terminar sus tareas iniciales, ha sido enviado al mercado con una lista y una bolsa de cuero. La lista no está escrita. Él la aprendió de memoria como todo lo importante en su vida. En el mercado de la Subura, las voces se superponen. Pescado fresco, frutas del sur, trigo de Sicilia. Tito intenta caminar sin llamar la atención. Hay ladrones, hay soldados, hay ojos que siempre miran. En otro extremo del foro, Claudia ha cerrado la panadería por 1 hora. Lo hace cada 7 días para comprar hierbas y entregar panes a un templo en agradecimiento. Aunque no cree mucho en los dioses, sabe que la superstición es más poderosa que la lógica en Roma. Entrega un pan redondo a una sacerdotisa y murmura una oración por sus hijos. Luego se detiene un momento a ver pasar la ciudad. Mira rostros. Mira cómo los hombres ríen con la boca llena, cómo regatean, cómo se insultan. No todos son romanos. Aquí hay egipcios, galos, griegos, sirios. Roma era una ciudad que absorbía el mundo y lo escupía vestido con toga. No muy lejos de allí, Lucio Craso baja de su litera frente al Senado. Pero antes de entrar, se detiene en el foro romano. No por admiración, sino por estrategia. A esta hora, muchos ciudadanos están allí. Algunos para hablar, otros para espiar, y unos pocos para recordar su última oportunidad de ascenso social. Craso camina con la espalda recta, consciente de cada mirada. Un senador nunca está solo, aunque nadie le acompañe. Mientras camina, ve a un joven filósofo que lee en voz alta un fragmento de Séneca. El hombre tiene la túnica sucia, pero la mirada encendida. Habla de la virtud, de la templanza, de la libertad interior. Un grupo pequeño lo escucha. Craso frunce el ceño. Recuerda cuando él también creía en esas palabras. Antes de los juegos políticos. Antes del miedo. Y allí está Séneca. No el hombre, sino el eco. El nombre que todavía suena en cada rincón del imperio. Fue preceptor de Nerón.
filósofo estoico, consejero y víctima. Aunque su cuerpo ya no camina por el foro, su voz resuena en cada cita, en cada carta escondida, en cada esclavo que se atreve a soñar con dignidad. Algunos lo llaman hipócrita, otros mártir, pero todos lo recuerdan. Tito lo escuchó una vez. Su amo le pidió leerle una carta suya y desde entonces una frase le quedó grabada. La vida no es corta, es que la malgastamos. Tito no sabe por qué, pero esa frase le dolió. El foro es más que un mercado o una plaza. Es un escenario. Es donde se juega la reputación. Allí se venden estatuas, se dictan leyes, se conspira y se maldice. Allí, hoy, un hombre grita que el precio del trigo es injusto. Otro exige justicia por el robo de su mula. Una mujer insulta al sacerdote que la rechazó. Un poeta recita versos obscenos. Todos hablan, todos fingen no escuchar. Craso, desde su pedestal invisible, observa. No le importa lo que digan, le importa lo que parezca. En Roma, la imagen era poder. Claudia lo ve pasar, lo reconoce. No por admiración, sino porque lo vio un día en los baños públicos haciendo preguntas incómodas a otro senador. Sabe que ese hombre tiene enemigos. En Roma, tener enemigos era parte del juego. No tenerlos era sospechoso. Al pasar junto a un puesto, Claudia compra aceite perfumado. No es para ella. Es un pequeño regalo para una cliente rica que le prometió recomendar su panadería entre las damas del templo de Vesta. Un gesto sencillo que podría hacer la diferencia entre sobrevivir o ser invisible. Tito, con la bolsa medio llena, regresa. En el camino, un niño lo empuja, un soldado lo ignora, un perro lo muerde. La ciudad es cruel con los que no valen nada. Aún así, se detiene un segundo a mirar una fuente. El agua fluye, fría y brillante. Casi le dan ganas de beber. Pero sabe que podría enfermar. Y si enferma, su amo no lo llevará al médico. Lo dejará morir. En Roma, un esclavo enfermo era como un jarrón roto. Un cuervo pasa volando sobre las columnas del foro. Un augur lo observa. Los augures eran sacerdotes que interpretaban las señales divinas. Vuelos de aves, ruidos, direcciones del viento. Hoy, ese cuervo voló hacia el este. Buen presagio, murmura el augur. Craso lo escucha de reojo y sonríe. Él no cree en esas cosas, pero tampoco se atreve a ignorarlas. El foro ruge, es mediodía. El corazón de Roma late con fuerza, pero como todo corazón, a veces también se detiene sin aviso. El Senado no era un lugar de sabiduría, era un campo de batalla, sin sangre visible. Lucio Craso entra a la Curia Julia envuelto en su toga más blanca. Es símbolo de pureza, de respeto, de mentira. Las paredes del Senado han escuchado más traiciones que los muros del Coliseo. Aquí se decide todo. ¿Quién vive? ¿Quién cae en desgracia? ¿Qué guerras se declaran? ¿Y a quién se le permite enriquecerse sin disimulo? Hoy, como siempre, los discursos empiezan temprano. El aire está cargado. Algunos senadores fingen escuchar. Otros piensan en las deudas. Unos pocos, como Craso, observan en silencio buscando debilidades. No se puede gobernar si no se conoce el miedo del otro. Toma la palabra un hombre nervioso. Propone una nueva ley para regular el comercio de trigo. Su voz tiembla. No tanto por la propuesta, sino porque sabe que ofende a alguien poderoso. Tal vez incluso al emperador. Roma vive en una danza delicada entre poder y apariencia, y lo que parece justo puede ser mortal. Cicerón, tiempo atrás, caminaba estas mismas losas. Era brillante, arrogante, valiente. Amado por algunos, odiado por muchos. Defendía la República, incluso cuando la República ya era un cadáver disfrazado. Su lengua era su espada. Y su castigo fue la decapitación. Los sicarios que lo mataron llevaron su cabeza al foro. Lo exhibieron como advertencia. En Roma, las palabras sí mataban. Craso recuerda esa historia. La recuerda porque su padre se la contaba de niño como advertencia. No digas todo lo que piensas. Nunca. Desde entonces, Craso aprendió a hablar mucho, diciendo poco. Mientras tanto, en el foro, Claudia entrega el pan prometido a una matrona vestida con túnicas color púrpura. La mujer le sonríe y le dice que le hablará bien al sacerdote del templo.
Claudia agradece, se inclina y se va. No cree que cumpla su palabra, pero Roma se mueve con promesas, no con certezas. En el Senado, la sesión se tensa. Craso toma la palabra, no defiende ni ataca directamente. Solo lanza una reflexión. Los que tienen miedo de dar pan al pueblo, temen más al hambre ajena que a su propia corrupción. Un susurro recorre la sala. ¿Una crítica velada al emperador? ¿Una advertencia a sus colegas? No importa, en Roma todo se graba. Aunque no haya escritura, hay oídos. Tito, por su parte, ha terminado sus encargos. Regresa por la vía sacra y ve una muchedumbre frente a la curia. Algunos ciudadanos se detienen a escuchar los gritos desde dentro. Otros murmuran sobre una ejecución reciente. Un nombre: Petronio, poeta, acusado de conspirar. No habrá juicio, solo muerte. En Roma, el juicio era un privilegio, no un derecho. La política no estaba hecha para proteger, estaba hecha para controlar. Un tribuno joven, con ideas nuevas, intenta levantar la voz en el Senado. Dice que los barrios pobres necesitan mejores acueductos, que el agua no debería estar solo al alcance de los ricos. Algunos ríen, otros le miran con odio. Craso lo observa con una mezcla de lástima y respeto. A ese joven le queda poco tiempo en libertad. Demasiado idealismo es sospechoso. Pero no todos los senadores son iguales. Algunos, como Craso, han aprendido a sobrevivir sin mojarse las manos, a votar de forma ambigua, a apoyar sin apoyar del todo. En Roma, el arte de gobernar era también el arte de esquivar la daga o el veneno. Afuera, el pueblo murmura. Sabe que adentro se toman decisiones que afectarán su pan, su agua, su vida. Pero nadie puede entrar, solo los elegidos. La política es un teatro de puertas cerradas. Claudia regresa por el foro y escucha a un grupo de ciudadanos discutiendo sobre el precio del aceite. «El Senado no hace nada», grita uno. «Todo es culpa de los griegos», responde otro. Un tercero, más sabio, dice: «Roma siempre ha sido así. Lo único que cambia son los nombres». Claudia no dice nada, solo observa. Aprendió que quien habla mucho pierde rápido. Craso sale del Senado al final de la sesión. No se han aprobado leyes, no se ha resuelto nada. Pero se han enviado mensajes, y en Roma, los mensajes son más importantes que los resultados. Camina lentamente hacia su casa. Un joven se le acerca para pedirle ayuda con un juicio. Craso le escucha. Le dice que lo considerará, no lo hará, pero deja que el joven lo crea. Un esclavo le cubre con un paño húmedo para protegerlo del polvo. Otro le entrega una tablilla con noticias del Palatino. El emperador ha aprobado una nueva ejecución, otra más. Tito también escucha el rumor. La ciudad entera lo repite como un eco. Nadie sabe si es verdad, pero eso no importa. En Roma, lo que se cree se convierte en realidad. Y así transcurre un día en la vida política de Roma, entre promesas rotas, discursos falsos, sentencias sin juicio y alianzas que duran lo que un banquete. En los muros de la ciudad hay una inscripción anónima, escrita con carbón. Roma no tiene justicia, tiene memoria. Y en esa memoria, cada palabra dicha en el Senado queda marcada, como advertencia, como legado, como amenaza. El poder se discutía en el Senado, pero se exhibía en los baños. Era en los balnea, los baños públicos, donde la piel, la política y los secretos se encontraban. Allí no había togas ni esclavos intermediarios, solo cuerpos desnudos, vapores densos y la ilusión de igualdad. Lucio Craso entra al balneum acompañado de 2 esclavos. Uno le sostiene la túnica, el otro lleva su aceite perfumado. El agua hierve a pocos metros. El aire es denso, cargado de olores. Sudor, eucalipto, perfumes cítricos y un leve hedor de humanidad antigua. Craso se desviste sin pudor. Aquí, todos lo hacen. Los baños son también un escenario. Algunos los usan para higiene, otros para negociar. Y unos pocos, como Craso, los usan para observar. El vapor esconde intenciones. Los murmullos se pierden entre las risas. Y en cada esquina, alguien miente. No muy lejos, Claudia ha llevado a sus hijos a un pequeño baño en el barrio de Esquilino. No puede pagar termas grandes, pero ese lugar modesto le basta. Allí lava a sus hijos, ríe un poco y por un momento se olvida del horno, del pan y de las cuentas.
Se permite un instante de paz, en una ciudad que no regala muchos. Uno de los niños pregunta si algún día tendrán una casa con piscina como la de los ricos. Claudia no responde. En Roma, las promesas eran peligrosas. Aprendió a no hacerlas. Tito, por su parte, no ha pisado jamás un balneum. Lo más parecido fue una lluvia inesperada que le empapó hace meses. Los esclavos no entran a los baños públicos. A veces limpian. Otras veces cargan leña para calentar el agua. Pero entrar, nunca. Sin embargo, ese día, su amo le da permiso para observar un rato. Para que aprendas lo que nunca tendrás, le dice con burla. Tito entra con la cabeza baja. El mármol del suelo está tibio. La humedad le abre los poros. Observa a los ciudadanos flotando en las piscinas como si el mundo no tuviera peso. Algunos juegan al ajedrez romano, otros discuten sobre poesía. Uno recita un verso de Ovidio sobre el placer, mientras un hombre lo masajea con aceite. Tito siente envidia, no por el lujo, sino por la calma. Pero no todos los placeres romanos eran tranquilos. El Ludus Magnus, el mayor centro de entrenamiento de gladiadores, rugía como una bestia. Allí, hombres entrenaban para morir entre aplausos. El público amaba la sangre. El emperador la exigía, y los gladiadores. Muchos no tenían opción. Uno de ellos es Marco, un tracio esclavizado. Lleva meses entrenando. Tiene cicatrices en la espalda y una sonrisa torcida. Dice que solo hay dos tipos de hombres: los que eligen cómo morir, y los que ni eso pueden decidir. A veces ríe con sus compañeros. Otras veces reza al dios de su aldea, cuyo nombre nadie en Roma puede pronunciar. Hoy, Marco no pelea. Hoy, entrena. Golpea con furia un poste de madera mientras su instructor le grita que lo imagine como el rostro del emperador. Marco lo hace y sonríe. Craso, después del baño, asiste a un pequeño convivium, una cena privada. Allí se habla de arte, se sirve vino aguado y se canta. Una poeta improvisa versos sobre la fragilidad del amor. Craso, en silencio, la escucha con una leve nostalgia. Piensa en una esclava que amó de joven. La vendieron por castigo, nunca volvió a verla. En Roma, el amor era un lujo o una condena. En la misma ciudad, Claudia da de cenar a sus hijos, lentejas, un poco de pan y frutas secas. Uno de ellos le cuenta un chiste que escuchó en la calle. ¿Por qué el esclavo no fue al templo? Porque los dioses no aceptan quejas sin dueño. Claudia ríe. Es un mal chiste. Pero en Roma, hasta los malos chistes eran medicina. Tito, esa noche, logra robar un momento para él. En la parte trasera de la casa, junto a la letrina, observa el cielo. Las estrellas están veladas por el humo, pero brillan. Se pregunta si alguna vez será libre, si podrá caminar por un balneum sin permiso, si su nombre será recordado. Luego sacude la cabeza. Pensar así es peligroso. En el anfiteatro, las gradas están vacías, pero el aire aún huele a hierro. Un esclavo limpia los restos de la última batalla. Encuentra una pulsera rota, la guarda en silencio. Tal vez era de un gladiador, tal vez de un espectador. En Roma todos sangraban, solo que algunos lo hacían con más estilo. Y así termina el ocio. No con aplausos, sino con silencio. En Roma, el placer era parte del sistema, pero solo si sabías jugar bien. Porque hasta la risa, en el imperio, tenía reglas. Roma era poder, belleza y grandeza, pero también era miedo. Un miedo que no gritaba, susurraba. La ciudad no solo amenazaba desde las espadas o los gladiadores. Lo más peligroso era lo que no se veía. Lo que estaba en el aire, en los rumores, en los rincones oscuros del poder. Tito, después de un largo día de servicio, escucha un grito ahogado a lo lejos. Alguien ha sido detenido por la guardia urbana. Nadie se detiene a mirar. En Roma, mirar demasiado también era un riesgo. La detención puede ser por robo, por traición o por una simple acusación sin pruebas. No importa, lo importante era que el miedo circulaba. Más tarde, el capataz le susurra a Tito que hay rumores de que un vecino ha sido ejecutado por hablar mal del emperador. Nadie sabe si es cierto, pero todos bajan la voz por si acaso. En Roma, la verdad era opcional. La paranoia, no.
Claudia se despierta en la madrugada por un olor extraño. Humo. Corre hacia la calle. A unas casas de distancia, un incendio se extiende como una lengua furiosa. Los incendios eran comunes. La ciudad estaba hecha de madera, paja y miedo. Mientras ayudan a una vecina a sacar a sus hijos, recuerda que en su niñez perdió a su hermana por un fuego similar. En Roma, bastaba una chispa para convertir tu vida en cenizas. Cuando el fuego se apaga, el rumor comienza: alguien lo provocó, fue una venganza, los cristianos tal vez. Nadie tiene pruebas, pero alguien será castigado. Lucio Craso se entera del incendio al amanecer. Le preocupa, pero no por los vecinos. Le preocupa porque sabe que todo evento trágico puede ser aprovechado políticamente. Una tragedia es una oportunidad de control. Él lo ha hecho. Todos lo han hecho. En el Senado, algunos ya están usando el incidente como excusa para aprobar nuevas medidas de vigilancia. Por seguridad, dicen. Mientras tanto, el médico de la casa de Craso le informa que uno de sus esclavos ha enfermado. Tiene fiebre, tos y manchas en la piel. Craso ordena que lo retiren de la casa. No por compasión, sino por miedo. No se mencionan enfermedades en voz alta. En Roma, incluso la peste tenía un estigma. Se creía que los malos espíritus viajaban con los enfermos, o que era castigo de los dioses. Tito, aunque joven, ha visto morir a 3 compañeros por fiebres. Nadie los enterró con honra. Nadie rezó. Solo desaparecieron. A veces sueña con eso, con que un día simplemente deje de respirar y nadie lo note. Las amenazas también eran sobrenaturales. En Roma, el mayor castigo no era la muerte, sino no saber si te estaban vigilando. Un poeta de la época escribió: Roma no te mata, te deja vivir sabiendo que puede hacerlo en cualquier momento. Claudia, mientras recoge agua del pozo, escucha a 2 mujeres discutir. Una afirma que su esposo fue asesinado por un vecino que le tenía envidia. Otra dice que fue envenenado por un plato mal servido. Ambas versiones suenan posibles, ambas aterradoras. En Roma la muerte venía con muchas caras. Algunas tenían sonrisa. Tito ve pasar una procesión religiosa. Sacerdotes con túnicas negras, incienso, cantos. Van a purificar una casa donde murió un niño. Dicen que el espíritu quedó atrapado, que si no lo ahuyentan, traerá desgracia al barrio. Nadie lo duda. Todos observan con respeto y un poco de temor. El miedo, en Roma, era una forma de control. Craso, antes de dormir, se recuesta y piensa en Séneca. Recuerda una frase que Punto leyó hace años: quien tiene miedo a morir, ya ha empezado a morir. Pero Craso no teme a la muerte, teme a la humillación, a la caída pública, al olvido. En Roma, eso era peor que morir. Tito, desde su rincón, susurra una oración en su lengua natal. Una que su madre le enseñó, no para pedir nada, sino para recordar que alguna vez fue libre. Y Claudia, en silencio, se sienta frente a una lámpara encendida. Observa la llama, piensa en todo lo que podría perder. Pero no llora. No porque no quiera, sino porque sabe que mañana necesitará esas lágrimas para otra cosa. La luz se apaga lentamente sobre los tejados de Roma. Roma de día era bulliciosa, ambiciosa, despiadada. Roma de noche era otra criatura, más silenciosa, más densa, más peligrosa. Los callejones se estiran, los pasos resuenan más fuerte. Las sombras hablan, y el miedo vuelve a respirar con libertad. Tito, tras cumplir todas sus tareas, se acomoda en su rincón con los huesos rendidos. El día fue largo, como todos, pero esta noche se siente distinto. Ha visto morir a un compañero por enfermedad, ha escuchado un castigo injusto, ha evitado una mirada peligrosa en el foro. Todo eso en solo un día. Cierra los ojos sin saber si despertará mañana. En su mente repite una sola palabra: resistir. Claudia revisa por última vez su pequeño horno. Sus hijos duermen, uno abrazando una muñeca de trapo, el otro con la boca abierta y la frente sudada. La calle está silenciosa. Solo se oye, a lo lejos, el ulular de una lechuza. En su casa del Aventino, Lucio Craso se recuesta en su lecho de plumas. No puede dormir. Hay un silencio incómodo en el aire, el tipo de silencio que precede al cambio o a la tragedia.
El mensaje del Palatino aún ronda su mente. ¿Lo están observando? ¿Lo acusarán? ¿O solo lo están midiendo? Piensa en sus rivales, en su padre, en las palabras que no dijo hoy. Luego se levanta, camina hacia su escritorio y abre un pergamino viejo. Lo escribió Séneca años atrás. Nadie puede llamarse sabio si teme a la muerte. Craso cierra los ojos. Nunca se sintió sabio, solo oportuno. Roma duerme, pero nunca del todo. Roma, con todo su esplendor, estaba hecha de personas que temían, amaban, sufrían y soñaban, como tú, como yo, como todos. Este fue solo un día, uno cualquiera. Y aún así, en 24 horas, vimos cómo la vida podía ser tan volátil como una antorcha al viento. Cómo el privilegio y la pobreza se rozaban. Cómo el poder decidía destinos con un gesto. Cómo cada amanecer podía ser el último, o el inicio de algo nuevo. Séneca, antes de morir, escribió: No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es suficientemente larga si se emplea bien. Hoy, en medio del ruido del pasado, esa frase todavía respira. ¿Y tú? ¿Cómo usarías un solo día si supieras que podría ser el último? Si esta historia te hizo pensar, imaginar o sentir algo diferente, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias que no solo informan, sino que te acompañan. Dale like, comparte y deja en los comentarios. ¿Sobrevivirías tú un solo día en la antigua Roma?